prensa aurre honetara. El objetivo central de esta comparecencia, como saben, es dar cuenta detallada, diría yo, de la evolución y las características de la economía vasca a lo largo del año 17. Para ello me acompañan Alberto Alberdi, viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, y Jordi Campas, director de Economía y Planificación. A ellos les daré la palabra para que nos expliquen en detalle los entresijos de la economía vasca a lo largo del pasado año. Sin embargo, y con carácter previo, hay que decir que hoy mismo se ha publicado por parte del Eustat del avance trimestral de las cuentas económicas del segundo trimestre de este año y aprovecharé para dar cuenta de ello. De la misma manera, tras la intervención de Alberto y de Jordi, tomaré la palabra para realizar una breve reflexión sobre las previsiones económicas y las líneas de política económica y presupuestaria. Como saben, a la vuelta de verano nos tenemos que poner manos a la obra para elaborar los presupuestos para el próximo ejercicio. Es por ello por lo que nos gustaría trasladarles hoy a ustedes algunas ideas al respecto. Y sin más, comienzo refiriéndome al avance de las cuentas trimestrales. Tras la aceleración experimentada en el primer trimestre del año, que como saben el PIB creció a una tasa interanual del 3,1%, el Producto Interior Bruto creció un 2,8% en este segundo trimestre del 18 en términos interanuales, lo que representa una pequeña desaceleración de su ritmo de expansión en la línea de lo que ya habíamos previsto anteriormente. En términos intertrimestrales, la tasa de crecimiento ha sido del 0,6%. La creación de empleo, también en términos interanuales, creció en el 2,1% y intertrimestralmente lo ha hecho en un 0,6%. Esta tasa es algo inferior a la del 2,2% que se observó como tasa interanual el trimestre anterior, pero está en la línea con el crecimiento del empleo que se viene observando a lo largo de los últimos ejercicios, un crecimiento en torno al 2%. Por lo tanto, mínima ralentización, ligeramente más acentuada en el PIB que en el empleo. Hiru hilekoko azelerazioaren ondoren, barne produktu gordina ehuneko 2,8 hasi zen 2018ko bigarren hiru hilekoan. Urte arteko datuei erreparatuta. Horrenbestez, espansio erritmoa moteldu egin da pixka bat, gure aurreikuspenen arabera espero zena kontuan hartuta. Hiru hilekoen arteko terminoetan, hazkunde tasa ehuneko 0,6koa izan da. Enpleguaren sorrera lanpostu baliokideei dagokionez ehuneko 2,1 hasi zen urtean eta hiru hileko arteko hazkundea tasa 0,6koa izan da. Tasa hori urte hasieran lortutakoa baino pixka bat baxuagoa da, baina azken ekitaldietan antzeman den enplegu hazkundeekin bat dator, ehuneko 2koa. Como es sabido, la afiliación a la Seguridad Social de mayo y junio también venía registrando un crecimiento del 2,2% y la reciente encuesta de la población en relación con la actividad conocida el viernes pasado disipó las dudas de la entrega anterior con una vuelta al crecimiento del empleo del 1,6% y con una fuerte reducción de la tasa de paro que alcanzó el 10,1%, tasa similar, por cierto, a la que se publicó ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística, de la EPA. Por lo tanto, en definitiva, ninguna sorpresa en términos generales según lo previsto. Hasta aquí llega el breve mensaje del avance de las cuentas trimestrales y a partir de aquí quiero dar la palabra, como decía, al viceconsejero y al director para que extiendan la perspectiva del análisis con referencias a los contenidos del informe anual. Y luego volveré también, como les decía, tomaré la palabra para cerrar la presentación con unos comentarios sobre las perspectivas económicas a medio plazo y sobre la política económica y presupuestaria. Alberto, cuando quieras. Eskerrik asko. 2017, con un crecimiento del 2,9%, la economía vasca encadenó 3 años de crecimiento en el entorno del 3%. Con estos ritmos de crecimiento estamos más cerca del comportamiento de la economía mundial, que creció en ese año el 3,2%, que de la zona euro, que creció un 2,3%.
y, como acabamos de ver, esa perspectiva tiene visos de tener continuidad durante el presente ejercicio. En 2016 recuperamos el nivel de Producto Interior Bruto anterior a la crisis. En 2017 ya estábamos un 4% por encima. En términos de paridad de poder adquisitivo, nuestro PIB por habitante está un 23% por encima de la Unión Europea 28 y un 14% por encima de la Unión Europea 15. En materia de empleo, hubo un crecimiento del 2,1% con 19.000 puestos de trabajo equivalentes creados. Y podemos decir que hoy quiero decir, con los últimos datos que acabamos de conocer de la contabilidad trimestral, con más de 950.000 empleos, hemos aumentado el empleo en 75.000 empleos respecto al fondo más bajo de la crisis, pero todavía es previsible que nos lleve 3 años el alcanzar el techo más alto de empleo que se consiguió antes de la crisis, que, como es conocido, llegó a 1 millón de puestos de trabajo equivalentes. Perdón. Bueno, sabemos que habrá mayores dificultades para conseguirlo, de ahí un poco la extensión del periodo, como luego se verá por las previsiones económicas para 2019 y 2020 que comentará el consejero. El informe anual es un poco un momento que es especialmente útil para monitorizar un poco el modelo de crecimiento de la economía vasca y ver si las cosas están funcionando razonablemente bien y si debemos tener motivos de preocupación por desequilibrios con perspectivas al futuro. Desde ese punto de vista, creemos que las bases del crecimiento son muy sólidas y paso a detallar un poco ahí las características de ese crecimiento. Tenemos un crecimiento equilibrado desde el punto de vista de la demanda. El consumo está creciendo en el entorno del 3%. La inversión lo hace algo por encima, gracias sobre todo al comportamiento de bienes de equipo. No generamos déficit exterior y no generamos déficit exterior a pesar de ese crecimiento de la demanda interna, porque las exportaciones están teniendo un gran comportamiento. Hemos alcanzado un nivel récord de 24.000 millones de euros en ese año 2017 y las exportaciones no energéticas crecieron nada menos que un 8,7%. También la visión es positiva desde el punto de vista sectorial. La industria creció el 2,7%, la construcción el 2,5% y los servicios el 3,1%. Esto no quita para que se esté produciendo recomposición de actividades dentro de cada uno de los grandes sectores, tanto en servicios como en la industria, pero, como digo, tenemos un crecimiento bastante acompasado de todos los grandes sectores. En materia de precios, a pesar de que el ciclo ya se encuentra en una fase avanzada, no estamos registrando tensiones en los precios. El deflactor del PIB en ese último año 2017 fue del 1%. El IPC llegó al 2%, pero por efecto del comportamiento de la energía, porque la inflación subyacente fue apenas del 1,1%. Desde otro punto de vista, esa coyuntura económica sostenida y positiva ha permitido un buen comportamiento de la recaudación fiscal y eso ha posibilitado que el Gobierno corrigiera significativamente en ese ejercicio el déficit hacia posiciones cercanas al equilibrio. Sobre la materia presupuestaria, el consejero se extenderá también más tarde. En materia financiera hay que decir que tras la burbuja del crédito que vivimos durante el periodo anterior a la recesión, donde llegamos a tener un volumen de crédito del 130% del Producto Interior Bruto en 2010, se está corrigiendo. El nivel actual el crédito es de un 96% del PIB, lo que indica que se está produciendo un desapalancamiento de familias, de empresas y también del propio sector público. En lo que hace referencia a las familias, el número de hipotecas creció un 4,4% y creció también algo su importe medio, pero el precio de la vivienda subió un 5,2%, que es un incremento significativo, pero que nos sitúa en línea del comportamiento que está registrando la mayor parte de los países de la OCDE. Por lo tanto, en el ámbito, digamos, financiero inmobiliario, también hay desde ese ámbito también hay noticias positivas. Finalmente, la creación de empleo
permitió un avance de la productividad cercano al 1%, que es significativo un poco, sobre todo si lo comparamos con el entorno español. El tema de la productividad es un motivo de preocupación en el cual vamos a insistir en el futuro, porque sería importante que en la nueva fase de comportamiento de la economía vasca, en la cual el crecimiento extensivo va a ser menor, las ganancias de productividad pudieran tener un aporte mayor. A eso se referirá también el consejero más adelante. Alguna vez hemos dicho también que el modelo presenta algunas sombras, y entre esas sombras tienen que ver con el ámbito del trabajo y las desigualdades en el mercado de trabajo. El informe contiene un apartado extenso sobre esta materia que va a comentar enseguida el director de Economía y Planificación, Jordi Campàs, pero yo quiero introducirle a su intervención algunos comentarios previos sobre esta materia. En 2017 el incremento de salarios pactados fue del 1,6%, mejor que años anteriores, pero que tampoco era muy significativo porque el nivel de negociación era francamente bajo. En el informe se hace constar que los costes laborales tuvieron un crecimiento del 0,5% y del 0,2% en términos horarios, en ambos casos muy cercanos al Estado. Después de cerrar el informe se ha producido la noticia de la aparición de la encuesta anual de coste laboral, que confirma un poco esta línea de estos datos que anticipábamos, ¿no? Lo cierto es que el coste bruto total en la economía vasca ha crecido un 0,2% y que el componente de sueldos y salarios en ese año 2017 tenía prácticamente un comportamiento nulo del 0,04. Un aspecto interesante de esta encuesta de coste laboral es la distribución sectorial, ¿no?, en la cual creo que ya hicimos comentarios en alguna comparecencia previa, y es por la razón de que hay una gran desigualdad sectorial en el comportamiento de los sueldos y salarios. Mientras en la industria en ese año 2017 hubo un avance de sueldos y salarios del 2,8%, hubo un comportamiento claramente negativo tanto de la construcción como de los servicios. Por lo tanto, desigualdades significativas en la expresión sectorial de evolución de sueldos y salarios. Es cierto también que en lo que va de año la negociación colectiva se ha reactivado, como es conocido. El incremento pactado en los convenios hasta el último dato es del 1,8%. Si se atiende a los nuevos convenios negociados durante el año, se eleva al 2,2%. Y finalmente también la encuesta de coste laboral, que como hemos visto ha estado dando resultados tan negativos hasta la fecha, por fin indica un crecimiento de costes laborales del 1,6%. Todo esto indica que las cosas se han empezado a mover, sobre todo en este año 2018, no en 2017 como veíamos. El cambio un poco en el entorno del mercado de trabajo tiene causas múltiples. Hablábamos de recuperación de la negociación colectiva, pero hay una novedad que también incorpora el informe que a mí me parece destacable, y es un poco la evolución de las vacantes en el mercado de trabajo. La tasa de vacantes sobre población activa ha pasado de 0,2% en 2014 a 0,6% en el último dato del primer trimestre de 2018. En este periodo la tasa de paro ha descendido desde el 16 al 11%. La relación entre la tasa de paro y ese porcentaje de vacantes sobre población activa es lo que se conoce como curva de Beveridge. Esa curva refleja un poco el efecto del ciclo, una reducción rápida del paro del 16 al 11%, con un aumento de las vacantes respecto a población activa, que tiene dos lecturas claramente. Cuanto más vacantes y menos reducción de la tasa de paro, se supone que el mercado de trabajo está más ajustado, más tensionado, y por lo tanto puede favorecer incrementos salariales, aunque todavía, como vemos, son modestos. Y luego otra segunda lectura que es también muy importante, y es que ese desplazamiento rápido que en las últimas observaciones se observa en la tasa de vacantes indica que hay
o la interpretación más clara es que hay crecientes dificultades de emparejamiento entre las necesidades del mercado de trabajo y la oferta laboral. Bueno, este sería una última observación sobre el mercado de trabajo y le paso la palabra a Jordi para que se extienda un poquito más en ese apartado de salarios del informe anual. Sí, efectivamente, el informe anual de este año recoge un apartado más extenso que en otras ocasiones y que describe la evolución de los salarios en el periodo 2008-2016. Para poder saber si los salarios han subido mucho o poco en este periodo, sí que hemos querido comparar la evolución del mismo con la evolución de la productividad, puesto que normalmente suelen estar relacionados, ¿no? Viendo los datos de productividad por hora trabajada y el dato de salario por hora trabajada en Euskadi en el periodo 2000-2016, lo que sí que hemos visto es que existe un primer periodo entre 2000 y 2009 en el que ambas variables evolucionan de una manera similar. En ese periodo, 2000-2009, la productividad real por hora trabajada creció en Euskadi un 15,5%, mientras que el salario real por hora trabajada creció en ese mismo periodo en un 14,3%. Como se puede ver, una evolución bastante similar. Lo que ocurre es que a partir de 2009 esa senda de evolución de tanto productividad como salarios diverge. De tal manera que al final nos encontramos que, cogiendo la totalidad del periodo 2000-2016, la productividad por hora trabajada crece en su totalidad en un 25%, mientras que los salarios lo hacen en un 11%. Adicionalmente, una información también destacable es valorar la evolución del salario medio del trabajador, que en el periodo 2008-2016 creció en Euskadi un 7,6%, mientras que el IPC lo hizo en un 9,2%, por lo que el salario real medio por trabajador decreció cerca de 1,5 puntos. Hay otro aspecto en el que se detiene el informe, que es describir un poco aspectos estructurales que hayan podido condicionar esta evolución de los salarios. Y yo destacaría, de entre los que se presentan en el informe, dos aspectos estructurales relevantes que condicionan dicha evolución. Por un lado, estaría la composición sectorial de la economía vasca, ¿no? Todos sabemos que la terciarización de la economía, es decir, la suplantación de un peso menor en términos relativos del sector industrial frente al sector servicios, genera una reducción del salario medio, puesto que los salarios en el sector servicios son inferiores a los salarios medios en el sector industrial. En el periodo 2008-2017, el valor añadido industrial de la economía vasca ha pasado del 28,3% en 2008 a un 24,2% en 2017, mientras que el valor añadido bruto del sector servicios se incrementó en ese mismo periodo de un 61,4% a un 69,1%. Ese cambio estructural, evidentemente, tiene un efecto sobre el salario medio, en este caso un efecto de reducción del mismo, ¿no? Hay otro efecto estructural que en este caso afecta de manera contraria a la evolución de esos salarios, que tiene que ver con la composición por edades de la población asalariada. En este caso, el envejecimiento de la población hace que el salario medio se incremente. Y este envejecimiento se ha producido porque se han incorporado menos personas jóvenes al mercado de trabajo, bien porque la propia evolución demográfica hace que haya menos jóvenes que se van incorporando al mercado de trabajo, pero también por el hecho de que en época de crisis los jóvenes lo que suelen hacer es prolongar sus estudios, ya sea en formación profesional como en la universidad. Todo esto ha ocasionado que la participación de los jóvenes de entre 16 y 24 años en la población ocupada del País Vasco ha caído en el periodo de referencia del 5,8% al 3,5%. Un dato también relevante es que la población de 25 a 44 años también ha caído del 58,2% al 48,3%.
mientras que es la población de más de 45 años la que ha pasado del 36% al 48,2%. Por lo tanto, este efecto estructural ha ocasionado, en cierta medida, o habrá empujado hacia el alza ese salario medio. Hay otros aspectos estructurales que también destaca el informe, como es el incremento de la temporalidad, que también lo que suele hacer es bajar el salario medio. Pero otro de los aspectos que destaca el informe tiene que ver con el hecho de que la evolución media de salario por trabajador, que hemos comentado que ha sido del 7,6% durante el periodo, no se ha producido de manera homogénea según determinadas variables que tienen que ver con la edad de las personas asalariadas, el sexo de las personas asalariadas, su formación o el nivel retributivo que tenían en la escala de niveles de retribución de salarios. Entonces, lo que destaca el informe es ver un poco qué desigualdades se producen o cómo esa evolución del 7,6% se diferencia según esas variables. Así, por edades, las diferencias son muy destacables. El salario medio de las personas menores de 25 años ha caído un 21%. El salario medio para las personas de entre 25 y 34 años se ha estancado. El salario medio para las personas de entre 34 y 44 años ha crecido un 7,1%. El salario medio para las personas de entre 45 y 55 años apenas creció, un 0,8%, mientras que el mayor crecimiento también está en el salario medio de las personas de más de 55 años, con un crecimiento del salario medio del 6,7%. La evolución también ha resultado muy desigual según el extremo de la distribución salarial. Es decir, los salarios del 10% de las personas que tienen salarios más bajos han visto cómo sus salarios han decrecido un 4,5%. Mientras que los salarios del 10% de las personas que más dinero ganan, que más salario tienen, han visto cómo su salario medio ha crecido un 10,6%. Se ha incrementado así la brecha que existe entre la disparidad, entre los extremos en cuanto a nivel retributivo en la escala del mercado laboral. Por lo que respecta a la brecha de género, esta también se ha incrementado en el periodo en torno a unos 1.000 euros entre el salario medio que cobran los hombres y el salario medio que cobran las mujeres. Pero quería destacar en esta ocasión, y lo que resulta llamativo a nuestro modo de ver, es que esa brecha ha crecido, pero también ha crecido de manera desigual en función del nivel retributivo de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la caída señalada del 4,5% del 10% que menos salarios tiene, en el caso de las mujeres ha sido del 12%. En el percentil 90, es decir, en aquel percentil donde están el 10% de las personas que cobran más salario, sin embargo, la brecha se ha reducido, dado que las mujeres han visto su salario incrementado para ese percentil en un 14,6%, mientras que el de los hombres ha subido un 11,2%. La evolución de los salarios también ha sido desigual si miramos el nivel de ocupación, que a su vez está condicionado por el nivel de cualificación de las personas. El salario medio de las cualificaciones altas o de las ocupaciones altas creció en el periodo un 13,2%, mientras que el salario medio en las ocupaciones más bajas tan solo lo hizo un 1,5%. Estas son las desigualdades más llamativas, conocidas, como he dicho, también a las que habría que añadir las que proceden de aspectos como la temporalidad. Pero lo interesante, en este caso, a modo de conclusión, sería que las sendas de productividad y evolución de los salarios recobraran la misma evolución que representaban antes del periodo de crisis. Estas son las principales conclusiones del apartado de salarios del informe anual. Bueno, es que ricasco, Jordi. Y ahora, para concluir, al menos nuestra primera intervención, pues comentaré un poco lo que les decía, las previsiones económicas para los años 19 y 20, así como las líneas básicas de política económica y presupuestaria. Es sabido que las previsiones de una esperada desaceleración que se mantenían desde hace 2 años no se han materializado y que los llamados vientos de cola han seguido impulsando la economía a un ritmo relativamente sostenido hasta la fecha.
Pero las previsiones para los próximos años siguen apuntando hacia una ralentización del crecimiento del PIB, de modo que la tasa de crecimiento del PIB para el año 19 se situaría en el 2,3% y en el 2% para el año 2020. De esta forma, y como consecuencia de ello, la expansión del empleo cedería primero hasta una tasa del 1,4% para situarse a una tasa del 1% en el año 2020. De esta forma, la tasa de paro media que estimamos nosotros en nuestro cuadro macroeconómico para ese año 2020 se situaría como media en el 9,6%. Y aquí quiero hacer una observación en el sentido de que a veces puede parecer que el cumplimiento del objetivo que se estableció por parte del Gobierno de reducir la tasa de paro al 10% parecía un objetivo sencillo, y a pesar de que las previsiones económicas o la realidad económica ha sido mejor que las previsiones que en su día teníamos sobre la evolución económica, hacen que al final, en torno al año 2020, necesitemos el 9,6. Con lo cual, yo creo que era un objetivo que habría que decir relativamente ambicioso. También es verdad que todo lo que se pueda mejorar y reducir la tasa de paro más allá de ese porcentaje, bienvenida sea, ¿no? Y eso habrá que intentar también conseguirlo. Estas previsiones se sustentan, como les decía, en un debilitamiento del entorno que es apreciado por la generalidad de los analistas y coinciden con las proyecciones de algunos de ellos, pudiendo citar a modo de ejemplo las del Banco de España, que apunta a tasas del 2,4 y del 2,1 para la economía española. Datozen bi urteetako aurreikuspenek oraindik diote barne produktu gordinaren hazkuntza moteldu egingo dela. Horrela bada, tasa ehuneko 2,3koa izango litzateke 2019an eta ehuneko 2koa 2020an. Ondorioz, enpleguaren expansioa ehuneko 1,4koa tasara jaitsiko litzateke eta 2020an ehuneko 1. Aurreikuspen horien oinarria ingurunean ahultzea da, izan ere analista gehienek hala antzematen dute eta bat datoz horietako batzuen proiekzioetan. Adibide gisa Espainiako bankua aipa daiteke, ehuneko 2,4koa eta 2,1ko tasak adierazten baititu Espainiako ekonomiarentzat. Este escenario económico enmarca el futuro escenario presupuestario, que tiene que tener en cuenta cómo la economía vasca se encamina hacia un crecimiento más cercano a su potencial y claramente inferior al crecimiento reciente. Pero el hecho más sobresaliente del escenario tiene que ver precisamente con la evolución de los ingresos en el año 17 y también la que se espera en el año 2018 como consecuencia de este alto crecimiento que ha habido a lo largo de estos últimos años. La regularización de los flujos financieros con el Estado en el año 2017, derivados de los acuerdos de las liquidaciones de los cupos 2007-2016, lo que hemos hablado en más de una ocasión, tuvo no solo un impacto extraordinario que se produce de una vez por todas, sino que también tuvo un efecto permanente sobre la recaudación corriente de dicho ejercicio. En términos de ingresos del Gobierno, ambos efectos se cifran en 468 millones por una parte y 261 por otra millones de euros de mayores aportaciones, 729 millones en su conjunto. Como se ha dicho, el efecto de esta regularización había determinado ya un superávit el año 17, pero en realidad, una vez eliminado este efecto irregular, existía un pequeño déficit inferior, incluso al 0,1%, que situaba las cuentas prácticamente en términos de equilibrio presupuestario. A partir de ahí es lógico que para el futuro contemplemos el mantenimiento de ese equilibrio en 2018, con lo que adelantaríamos en 2 ejercicios el objetivo de consolidación fiscal previsto para el año 2020. Esan bezala, erregularizazioaren efektuak 2017an ordurako superabita zehaztu zuen, baina egia esan, efektu irregularra ezabatu ondoren defizit txikia zegoen, ehuneko 0,1 baino txikiagoa, eta ondorioz kontuak ia aurrekontu orekan zeuden. Hortik abiatuta, logikoa da etorkizunerako 2018an oreka horri eutsiko zaiola aurre ikustea eta
bi urtean, 2020rako aurreikusitako zerga baterakuntzaren helburua aurreratuko genuke. Esto será posible por el buen comportamiento esperado de la recaudación y de las aportaciones. Con esa base de partida y con el incremento previsto el año 2019 en la imposición sobre hidrocarburos, vamos a estar en buenas condiciones para afrontar los presupuestos del año 2019. Queremos continuar con la recuperación de las condiciones salariales a través de aumentos significativos que se espera sean compatibles con la normativa del Estado. Al fuerte compromiso con la salud de los años previstos que se mantiene el año 19, se unirá un impulso fuerte a la educación, que será una de las notas más características del nuevo presupuesto. La mejora de los dos grandes servicios públicos supone una contribución a la respuesta a los retos principales de la sociedad vasca y, en particular, a propiciar más decididamente el desarrollo del capital humano. El reto demográfico se abordará también desde el nuevo y ambicioso plan de familia al que se podrán asignar los recursos correspondientes de forma directa y a través de la educación, en tanto que desde el ámbito de la vivienda se potencia también la emancipación de los jóvenes. Por supuesto, se mantendrá el compromiso con la innovación de los años previos con el incremento del 5% en el esfuerzo en I+D. Y, además, se plantea la posibilidad de dar un salto adelante en materia de inversiones públicas con un crecimiento superior al 7% en los gastos de capital. Conjuntamente con el desarrollo del capital humano, el de la innovación y el de las infraestructuras, así como el resto de las inversiones, deben contribuir a elevar el crecimiento de la productividad, que se presenta como una gran prioridad en materia económica que adquiere aún más relieve en un contexto previsible de menor crecimiento económico extensivo. Con todas estas orientaciones, el Gobierno cuenta con un potente programa de política económica que es coherente, en nuestra opinión, con los objetivos a los que se ha comprometido. Pero, como saben, las mayorías son las mayorías y, por lo tanto, estamos dispuestos a abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas y para eso vamos a establecer contactos al respecto a la vuelta de vacaciones. Podríamos decir que incluso en vacaciones nuestras puertas, correos y teléfonos están plenamente abiertos y operativos. Y sin más, os deseo unas buenas vacaciones. Eskerrik asko. Si hay alguna pregunta. Sí, en base a la diferencia que se da en el tema de los salarios, no sé si consideran que la salida de la crisis se está realizando en base a aumentar la desigualdad. Bueno, no sé. Sobre cualquiera. Bueno, yo la salida no diría. Si uno, bueno, son ciertos los datos que se han comentado de todo el periodo 2008-2016, pero si uno mira en particular la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, lo que se aprecia es que el mayor deterioro se produjo hasta el año 2014. A partir de ahí ha habido una mejora significativa. Por lo tanto, yo creo que la recuperación económica que se inicia entonces ya empieza a tener algunos efectos en el mercado laboral, aunque probablemente todavía no había revertido el deterioro completo que se ocasionó desde la crisis de 2009, ¿no? Ese sería un poco el diagnóstico. Y, por supuesto, lo que cabe esperar, antes se han apuntado un poco cómo por fin 2018 parece que hay un cambio en el mercado laboral en lo que se refiere a sueldos y salarios, tanto por las encuestas de coste laboral como por los incrementos pactados en los convenios colectivos y la propia reactivación de la negociación colectiva. Sí, yo con respecto al tema del déficit, entiendo por la explicación que el Gobierno adelanta a este mismo año ya el objetivo del déficit cero y también desea mantenerlo en la proyección del presupuesto del año 2019 y que cree que será posible. Pero dicho esto,
preguntar si esto significa que el Gobierno considera necesario, al menos para la Administración vasca, la idea manifestada por el presidente del Gobierno español, Sánchez, de incrementar hasta el 0,3% el margen de déficit. Yo creo que los márgenes siempre son positivos, ¿no? Pero a pesar de que podamos contar con un margen formalmente del 0,3, nuestra intención, nuestra decisión política, en principio, es cerrar las cuentas del año 19 en equilibrio, ¿no? Y además les avanzo otra cuestión, es decir, nosotros hemos solicitado al Gobierno la posibilidad de este año de realizar unas inversiones adicionales, acogiéndonos a la disposición 116ª, creo que se dice así, de los presupuestos generales del Estado. Y esto, de alguna manera, esta inversión adicional que trataremos de impulsar en lo que resta de año, lo que nos obliga también de alguna forma es a cerrar las cuentas en mejor situación que el año anterior, digamos prácticamente con un equilibrio, ¿no? Entonces, nuestra intención es esta por la vía doble. Pero en todo caso, es cierto que existe ese margen hasta el 0,3 en el caso de que se apruebe la senda de déficit, que parece que no ha habido mucho éxito en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, si es que efectivamente hay esa relajación del déficit, que igual no la hay, bueno, pues en todo caso la contemplaremos como un margen adicional por alguna cuestión además imprevisible, pues porque no se cumplan las previsiones de ingresos o que vayan las cosas peor de lo que pensamos. Pero, en principio, tal y como contemplamos el escenario económico, tal y como contemplamos las previsiones de ingresos, esperamos cerrar estas cuentas en equilibrio o con ligero superávit. Sobre otra cuestión, la propuesta del diputado de Vizcaya de impulsar una EPSV para los trabajadores, ¿qué le parece la idea? Yo creo que es bastante positivo, por no decir muy positivo, ¿no?, que en este caso el diputado general de Vizcaya ayer muestre una disposición de engrasar, ¿no?, la promoción de sistemas de previsión social complementaria de empleo, ¿no? La fiscalidad para esto es una cuestión muy importante. Yo lo que le puedo decir es que el Gobierno vasco viene trabajando sobre esta cuestión y de forma bastante discreta desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque creemos que una cuestión de estas tan de fondo requiere un acuerdo amplio, requiere consensos amplios con los agentes económicos y sociales, sindicatos, patronal, las propias entidades de previsión social voluntaria y, cómo no, también con las diputaciones forales. Nosotros estamos trabajando y estamos en contacto con todos ellos y creemos que los contactos son bastante avanzados. Esta es una cuestión de fondo, ¿no? Esta es una cuestión de fondo y lo que pretendemos es que se generalicen a través de los sistemas de previsión social complementarios de empleo para el conjunto de la ciudadanía de Euskadi, de todas las personas. Y esto, insisto, y creo que es importante también decirlo, sin poner en cuestión en ningún momento lo que son las pensiones públicas tal y como ahora se conocen, ¿no? Creemos que esta complementariedad que nosotros planteamos que se produzca en las empresas es importante y nos gustaría seguir trabajando de manera que, insisto, consigamos ese consenso amplio que es imprescindible, diría yo, para que el instrumento pueda funcionar. Creemos que si hay un acuerdo suficientemente amplio podríamos convocar antes de final de año lo que es el Consejo Vasco de la Previsión Social. Bueno, si no hay nada más, eskerrik asko, dando pasado por racha.